Sí mismo es. Bueno, entonces vamos a darle la oportunidad a Juan, al profesor Juan Fermín. Él es una persona que es un estudioso de las ciencias sociales y nosotros hoy queremos hablar de Carlos Marx. Cuando entramos a nivel de estudiantil, cuando estudiamos la high school o la secundaria en los pueblos nuestros, generalmente uno toca la puerta a los grupos. Qué bueno que entró el profesor también. Toca la puerta a los grupos y le dicen, bueno, nosotros somos marxistas. Y uno dice, pero ¿qué es eso? Porque ¿de dónde sacaron esto? Y luego en todo el trayecto de la vida de uno le van diciendo que son marxistas y uno lo va repitiendo poco a poco, pero cuando alguien te pregunta cuál es el legado que Carlos Marx nos ha dejado, quién es Carlos Marx y por qué tú eres marxista. Entonces tú dices, wow, porque la organización mía es marxista, pero tú en su esencia como individuo no sabe por qué eres marxista, no conoce el legado que ha dejado Carlos Marx en lo social, en lo político, en lo económico de la humanidad. Y hoy tenemos entonces con nosotros al profesor Juan Fermín y al profesor Héctor Miolán. Vamos a darle la bienvenida a Juan Fermín primero para que él inicie este diálogo y vamos a ir alimentándolo de alguna u otra manera de este lado, Manuel Castro y yo. Juan. Y buenas noches, los compañeros. Y el tema pienso que es propicio en Estados Unidos y en la humanidad, ya que, como decíamos en el tema anterior que tú estabas tratando, se busca y se está desarrollando la lucha teórica, ideológica de las ideas, de pensamiento ético, que fueron de las herramientas que Marx comenzó a desarrollar, descubriendo sobre la base de la investigación y de la práctica política que tuvo de codo a codo con los trabajadores de Europa. La reacción ha ido tergiversando la esencia de lo que es Marx, y hay una serie de grupos políticos que se llaman de izquierda que han ido haciendo interpretaciones, llegando incluso a tergiversar los planteamientos esenciales en ocasiones de Marx. Bueno, pero el, un 14 de marzo de 1883 falleció Carlos Marx. Estaban, parece, en la compañía de Federico Engel, su gran amigo, compañero de lucha, compañero de la teoría revolucionaria del socialismo científico. Y como se ha dicho ya en varias ocasiones, no pasaron 2 o 3 minutos en que Angel se retira de donde estaba Mars, y cuando regresa ya lo encuentra que había fallecido. Mars, eh, con sus estudios, con su lucha, propició el desarrollo de las ciencias sociales sobre la base de la crítica constante que venía haciendo desde su juventud. Ya a los 25 años, Marx estaba polemizando y había su propia tesis de grado universitaria. Fue cuestionando a dos importantes filósofos de la época, donde él hizo un estudio a profundidad, y a partir de ahí entonces comienza a involucrarse con los trabajadores, por, porque no solamente estaba en la faena teórica en las bibliotecas, como se ha reconocido. Mar no tenía recursos económicos como para estar comprando los libros que salían constantemente, sino que se iba a las bibliotecas a sacar apuntes
y esos apuntes lo iba organizando en lo que se conocen cuadernos, y así entonces su producción teórica se han ido descubriendo o dándose la publicidad, y los últimos aportaciones que se conocen de Marx en Bolivia, en los gobiernos de Evo Morales, pudieron editarse dos libros importantes que más adelante señalaremos. A partir de 1844, Marx entonces comienza a escribir lo que se conocen los manuscritos económicos filosóficos o los cuadernos de París. Ahí ya la producción de Marx se va a ir entendiendo por dónde él va caminando. Estuvo cerca de otros intelectuales que iban aportando en su momento, pero Marx iba haciendo la crítica necesaria como para ir aclarando de por dónde se debía caminar, y sus descubrimientos teóricos fueron demostrando que en el capitalismo que él vivió estaba fundamentada dos clases sociales principales, la burguesía y el proletariado, y en un momento proclamó proletarios de todo el mundo unidos. O sea, esa era la visión política de Marx, fruto del trabajo y la práctica movilizadora que fue llevando a raíz de estar involucrándose en la lucha política en su país. Vamos entonces ahora a pasarle los micrófonos al profesor Héctor Miolán para que él continúe hablando de ese legado tan importante que dejó Carlos Marx a la humanidad. Buenas noches, Héctor. ¿Está tu micrófono apagado? Ahora me escucha. Ahora sí. Sí, buenas noches. Gracias y a tu programa por invitarme a hablar de Karl Marx. Pero fíjate, todo lo que Juan ha dicho es cierto, pero en esta época histórica, una época histórica muy convulsionada a nivel político, cultural y económico, en toda la humanidad o todo lo que se compone fundamentalmente. Marx viene a ser como la piedra en el zapato que surge dentro del capitalismo. Entonces Marx, un ser humano que toma una posición de clase frente a lo que Juan decía, y es lo que él fundamentalmente definía, de la lucha de clases, que toda la historia hasta hoy en día ha sido la historia de las luchas de clases. En el manifiesto, una obra muy fundamental, no de gran volumen de páginas, como se quiere dejar dicho, sino una obra condensada que estaba resumiendo todo lo que había sido la historia de la humanidad hasta ese momento. El manifiesto sigue siendo tan vigente que todavía puedes tú notar que en esta época de capitalismo imperialista, de capitalismo súper moderno, súper avanzado, un capitalismo súper tecnológico. Ya se ha hablado mucho de las obras de Marx, pero indiscutiblemente a Marx hay que irlo viendo. Ya conocemos su extensa biografía, ya conocemos sus periferias, sus pareceres, todo su sufrimiento, pero ya nosotros tenemos que dar el salto. Tenemos que dar el salto en la manera en que abordamos todo lo de Karl Marx, de sus obras fundamentales,
desde su parecer ideológico fundamentalmente. Estamos en una ciudad donde Marx escribía en New York Tribune o la Tribuna de Nueva York, y donde muy poca gente sabe que este manifiesto del Partido Comunista que tenía Marx llegó a la mano de Lincoln. Llegó a la mano de Lincoln cuando era presidente, un presidente republicano para entonces, que es lo que hoy en día hay una confusión entre republicanos y demócratas, y Marx, muchos compañeros y muchas personas desconocen que Marx escribió una carta a Lincoln donde Marx reconocía lo que estaba haciendo Lincoln en cuanto al problema de la eliminación de la esclavitud, fundamentalmente que recaía en las personas de color negro o los esclavos situados mayormente en el sur. Marx se carteó con Lincoln y es una cuestión fundamental. Ahora, Marx tiene una serie de cosas fundamentales que yo me opongo al estudio sincrónico, o sea, al estudio simple, aritmético de Marx, y lo mezclo con el estudio diacrónico y sincrónico a la vez. Un estudio dialéctico. ¿Por qué? Porque si no es menos cierto, Marx cristaliza todos sus estudios, todas sus obras, basado en la investigación, en la práctica y en la teoría. Como Marx participa de lleno y conoce en realidad lo que es la lucha de clase, porque el manifiesto no es sencillamente un deseo o un placer de Marx y él, sino que es una decisión, una propuesta de la clase obrera, de los trabajadores, mayormente de Bruselas y de la Asociación Internacional de Trabajadores, para que les cree un manifiesto. Entonces, para que el proletariado, este obrero, este trabajador ligado a los medios de producción, le sitúe y le dé una filosofía política. Cuando yo te digo de una filosofía política, es lo que el marxismo comienza a hablar. Hay un asunto muy fundamental, y a mí me gusta hacer los estudios, como vuelvo y te digo, sincrónicos y diacrónicos, de Marx. ¿Por qué? Una realidad que se está dando en el mundo, y específicamente en nuestra sociedad dominicana. Mira, yo me atrevo a decir, por la investigación y la experiencia práctica que he tenido como militante de izquierda, que el marxismo, a partir del Moreno, es donde sufre en el sentido dialéctico, o donde se experimenta un estudio real de Marx y de todos los que proceden y todos los que vienen después de Marx, de la realidad concreta, como hablaba Lenin, es Maximiliano Gómez Moreno, como el primer marxista de la República Dominicana que practica la lucha de clase, la pone en objetivo y practica la táctica política. No es cierto, no es menos cierto que Marx y Engels eran unos críticos fundamentalmente de las desviaciones que se daban en el movimiento de la Asociación Internacional de Trabajadores y de los grupos socialistas, entre comillas, que eso tú lo puedes ver en el manifiesto del Partido Comunista, donde Marx critica fundamentalmente la forma de espíritu del socialismo pequeño burgués, el socialismo, si se quiere dicho, de tipo feudal, para dar lo que se llama el socialismo científico. El Moreno, como gran marxista, a su poca edad y a su temprano, practica y pone los ejemplos de Marx y de Engels en la historia de la República Dominicana, pero en una práctica cristalizadora y concreta. ¿Por qué te decimos esto? Que Marx es interpretado por el Moreno, porque en esta actualidad, y he sido un crítico duro, tanto al interior como al exterior de la práctica de la izquierda, que se llama marxista, leninista, y sin embargo carecen sus militantes y sus hombres, eso lo reconocemos crítica y autocríticamente. Vuelvo y te respondo,
no hay que hacer un Marx, no hay que recordar a Marx hoy de una manera diacrónica, de una manera de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino con tomar a Marx y a los que se desprende de Marx luego de ahí, a la realidad concreta nuestra y a la realidad concreta del mundo. Y cuando decimos de Marx, a 138 años de conmemorarse, como decía Juan Fermín, citando a Engels, de una manera cómoda, pero de una manera tranquila y pasible. Hay que ver esto. 62 años prácticamente era lo que tenía Marx. Las peripecias que Marx pasa por Bruselas, por Francia, en su propio país, es expulsado y muere en un exilio angustioso, que es ese exilio de Inglaterra, donde muere el 14 de marzo de 1883. Pero Marx aplica y Marx lucha como debemos de hacerlo hoy en nuestra izquierda dominicana fundamentalmente, donde se está planteando una unidad de una izquierda progresista, democrática y popular, porque ya prácticamente, y eso vengo señalando desde los 2000, la izquierda marxista en la República Dominicana, sus militantes no están entendiendo en su mayoría lo que es el marxismo o lo que es Marx. Bien, todas las corrientes que han existido en la República Dominicana, desde el clásico PCP, luego de PCD, incluyendo el Movimiento Popular Dominicano, que se declara marxista post 1964, 65, después de su primer precongreso. ¿Qué Dios que has dicho con esto, don esto? Que hay que salir ya de una simple sigla y consigna de Marx. Hay que llevar a Marx vivo, hay que llevar a Marx a la realidad, porque grandes historiadores y filósofos con lo que no estoy de acuerdo, como Enrique Dussel y otros post-marxistas que son prácticamente renegados, hablan de que Marx, todas las obras de Marx, no han sido todavía editadas en la famosa, lo que era la escuela de Moscú con Riazanov, un teórico marxista, o un profesor, organizador de las obras de Marx. Pero estos filósofos como Dussel hacen una crítica del pensamiento de Marx y la modernidad para adaptar a Marx a lo que es una especie de marxismo teológico. Ya eso en cuanto a la filosofía. ¿Qué resulta? Que nuestra izquierda, o nuestros hombres de pensamiento marxista mínimamente, entre comillas, no quieren señalar autocrítica y críticamente grandes filósofos que se han equivocado y lo adoptan. Y lo adoptan simple y sencillamente. Yo no entiendo. Tenemos de conocimiento biográfico de lo que fue Marx, o tenemos de conocimiento de lo que es la filosofía marxista en su conjunto, o tenemos de conocimiento porque no aplicamos y citamos de manera memorial una serie de cosas, lo que son los principios de Marx, los principios del marxismo, como lo que establece Lenin en las tres fuentes, las tres partes integrantes. Mi preocupación es porque nuestra izquierda, que se llama marxista, o se dice marxista-leninista, asimile realmente. Es tal que en el país solamente, si no mal recuerdo, 2 organizaciones se designan marxista-leninistas, que es el Partido Comunista del Trabajo, del cual el compañero Julio le doy un saludo a la vez, y el Movimiento Popular Dominicano se denominan marxista-leninistas y han mantenido ese tipo de diferencia y de práctica conjunta. Yo hace tiempo, por ejemplo, ya hay grupos que renunciaron al marxismo hace muchísimas veces y han pasado a una izquierda
democrática. Ahora, voy a concluir ahí para darle oportunidad a Juan o a los compañeros que están participando, pero sí reitero, hay que ver un mar vivo. Como Leonel decía, mar ha muerto, Marx ha muerto, mar vive. Saludos, Julio, ¿cómo tú estás? Gracias, saludos. Quería, Un placer escucharle. gracias. Quería hacer alguna acotación, alguna pregunta a los compañeros que están disertando sobre Carlos Marx, ¿o quieres seguir escuchando? Quiero seguir escuchando para después luego sí, Ok. poder dar mi opinión. Manuel, me dice lo mismo. ¿Sigue con los compañeros o quieres hacer alguna acotación? Manuel. Está apagado tu micrófono. Hay alguien que no envió. Manuel. Está bien, sí, que quiero continuar escuchando, está bien. Ok. Hay algunos amigos que nos están escribiendo y nos dicen que Carlos Marx ha sido, bueno, todos sabemos, ustedes lo acaban de decir, quién ha sido Carlos Marx, pero no hay facilidad para cesar a su ideología, su orientación política. Primero porque el libro de Capital es un libro tan grande y muchas veces la gente está a gana para leer. ¿Cómo se podría trabajar? Esas son las preguntas que están haciendo nuestros amigos de afuera. ¿Cómo se podría hacer para minimizar sabemos que es una ideología y un sistema y un método científico, pero cómo se podía minimizar eso y cuáles fueron los principales opositores a la teoría marxista, si real efectivamente tenían razón o por dónde andaba la cosa. Si quieres, Juan, comienza y luego Héctor, para seguir la misma forma. Quiero decir que cuando Héctor habla de Marx, pero pasa inmediatamente a señalar los seguidores del marxismo, yo pienso que en términos pedagógicos, en términos didácticos, es donde hemos fallado en América Latina y quizá en el tercer mundo, porque aunque en la izquierda han habido intelectuales de renombre y militantes que se han ido destacando sobre la base del estudio, como es el caso que él señala del Moreno y de otros dirigentes revolucionarios latinoamericanos y dominicanos, nosotros tenemos necesariamente que ir señalando la aportación más profunda, lo más amplia posible, que hizo Carlos Marx, porque 20, 30, 40 años de militancia de cualquier militante dominicano desconoce las obras principales de Marx y no hemos quedado en el conocimiento del manifiesto comunista. Y el manifiesto, como él bien dijo, fue una petición de los trabajadores de la Liga Comunista y de otros movimientos que en reunión le entregaron todos los papeles que pudieran existir de apta para que él y Engel tuvieran posibilidad de redactar un documento, como muy bien se ha dicho en la historia. Entonces el desconocimiento de Marx más la tergiversación que se ha hecho de Marx, y en tercer lugar del seguidismo ideológico que el Moreno señalaba y que en América Latina otros revolucionarios e intelectuales marxistas también han ido señalando,
pienso que es parte de lo que nos hizo y nos sigue haciendo daño, porque nos hemos acostumbrado a hacer política de oída. Y de oída, entonces, nosotros no podemos tener las herramientas metodológicas necesarias, conociendo el método dialéctico que Marx empleó para evitar caer entonces en copiar el desarrollo de los procesos revolucionarios que se han producido en el mundo, que cada grupo político de izquierda ha ido teniendo o fue teniendo desde la década del 60 y todavía nos hemos quedado ahí. Por ejemplo, a Marx se le tergiversa en cuanto a que se quiere establecer, y en Santo Domingo son pocos los grupos de izquierda que han estado con una posición crítica ante toda una historia de trabajar de alianza con la burguesía. Y no hemos pasado todo el tiempo por ahí, y ahora en los últimos días ha dado pena a grupos que han estado exigiendo su cuota de poder. Cuando Mar entonces planteaba la posibilidad de los saltos revolucionarios, que no necesariamente se tiene que estar esperando que la sociedad en términos de la lucha de clases sea una evolución, sino que precisamente la lucha de clases tienda y puede dar al traste con el carácter socialista de la revolución, y ese es uno de los temas que en la República Dominicana comenzó a darse. Se engavetó esa polémica y entonces estamos viendo cómo los grupos que mantienen la posición política del carácter de la revolución democrática burguesa se ha impuesto, ha ido monopolizando las informaciones en los últimos años. Entonces, Mar no habló en ningún texto de revolución democrática burguesa como se plantea en República Dominicana. Se está entonces evidenciando el desconocimiento de cada una de las obras que Mar puso en circulación, incluyendo El Capital, 1867, que aunque se justifica o han querido justificar que son libros que los trabajadores no pueden conocer, no pueden dominar, pero detrás de eso, de hablar de los trabajadores, se está escondiendo la actitud antiintelectual que han tenido muchos dirigentes dominicanos y latinoamericanos. Entonces, con eso tenemos que ir rompiendo para poder estudiar la realidad concreta dominicana, porque esa es la única manera que podríamos conocer y podríamos echar hacia adelante el proceso revolucionario dominicano. Y en segundo lugar, no creo que unidad por unidad en la República Dominicana, sin deslindar el aspecto ideológico, eso que yo decía ahorita, el carácter de la revolución va a impedir una unidad en términos de fusión. Puede darse unidad momentánea, unidad para exigir tal o cual reivindicación, pero una unidad para recoger, y como dice Héctor, que desaparezcan siglas, tiene que ser sobre la base de la coincidencia en la mayor parte de los aspectos políticos, ideológicos y éticos que se puedan
realizar, porque no podemos esperar que un partido que esté planteando una revolución democrática burguesa, que se pase 20, 30 años coqueteando con la burguesía y que entonces otro partido que esté proclamando el comunismo directamente, podamos verlo ya reunido para una fusión y que puedan desaparecer siglas políticas, porque en estos momentos el movimiento popular dominicano tiene diferentes tendencias orgánicas, que eso habría que hacerse estudio para poder ver las causas reales, ideológicas, éticas, políticas que se puedan dar, así como los compañeros de la Fuerza de la Revolución y los compañeros que hoy participan con el movimiento camañista. Tenemos que ver realmente los planteamientos de Marx para nosotros en la metodología marxista, entonces poder ver toda esta posibilidad de la unidad que se puede hacer en la República Dominicana, pero creo que si nosotros queremos desviar el estudio del marxismo, viendo aparte a Marx y quedarnos solamente en lo que plantea un solo partido, no estaríamos haciendo una aportación para que la clase trabajadora dominicana pueda tener su partido de vanguardia lo más pronto posible, que no lo hemos tenido en la República Dominicana. Héctor, si los compañeros levantan la mano, seguimos contigo entonces. Las dos preguntas que le hice al compañero o a usted en sentido general que no han estado haciendo. Si quiere, no sé. Sí, fíjate, si puedes repetirme las dos preguntas, porque yo iba o voy a hablar en realidad sobre el asunto de Marx. Ajá. Y la unidad de los dominicanos o el marxismo, fundamentalmente el asunto del capital. Fíjate, hay que ser honesto. Lo primero que un revolucionario, si se llama que ha adoptado el marxismo, es que tiene que ser honesto. Con esto no quiero justificar, porque la justificación de que el marxismo es una obra el capital es una obra voluminosa, eso es una tendencia burguesa para desacreditar a Marx. Pero fíjate, el capital tiene muchísimos capítulos que están concatenados dialécticamente, como la teoría del trabajo, el valor, el dinero y lo que Marx iba haciendo. Hay textos didácticos, resúmenes del capital que pueden ser asimilados bien por los trabajadores y por los intelectuales y por los obreros comunes. ¿Por qué? Porque cuando hablan de trabajo, capital, valor de cambio, salario, son cosas que la gente la está viendo, la está palpando diario. Por ejemplo, la famosa tecnología, el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, lo que ahora han dado a llamar con un sofisma la cuarta revolución industrial o el cuarto desarrollo industrial. Tenemos el caso específico por donde estamos hablando ahora, que es la tecnología, sí, pero es una tecnología que es en base al desarrollo y a la forma, a la simbiosis dentro del mismo capital, las inversiones de los capitalistas, de esa oligarquía internacional que no solamente es financiera, pero que fundamentalmente es una oligarquía financiera. ¿Por qué digo esto del Internet? Mal hablaba del que la burguesía va a crear su propio destructor.
Y te pones a pensar de lo que Marx dice a partir de ahí y ubícate en lo que es hoy en día el desarrollo tecnológico del capitalismo en ese sentido. Nadie podrá impedir que nos comuniquemos en fracciones de segundo. Entonces, esta cuestión que estamos ahora desarrollando, esta tecnología desde el punto de vista marxista, es una preocupación a quienes crearon. Ojo, la tecnología no solamente la creó desde este punto de vista Estados Unidos, Francia, Inglaterra, el desarrollo, no. Ya esa tecnología había sido creada en la Unión Soviética también, pero era un intranet, o sea, un internet para cuestiones políticas y de inteligencia dominado al interior, o sea, que no era de una compartimentación pública, sino que ya lo que él se convirtió en una cultura de masa que tuvo muchos teóricos en América Latina y el mundo como Marshall McLuhan, y después de serie de teóricos llamados postmodernos que se convierten y son teóricos de una filosofía muy dañina que está destruyendo lo que es el pensamiento marxista, y muchos compañeros de manera inconsciente se adhieren a toda esa teoría porque la creen nueva y es mentira, ni es nueva ni es innovadora, es una cultura alienante. Y yo siempre he insistido mucho entre Marx y la alienación. Marx habla bien claro en la ideología alemana y en muchos de sus textos. Decía Juan, o sea, que el Marx no hablaba de una revolución democrática. No es así, Juan. Marx hablaba de una revolución democrática en Irlanda. Marx hablaba de una revolución democrática en casi todas estas naciones. Verbo y gracia. Marx decía, y fue visionario, que Marx y Engels, el problema de las nacionalidades. Y hay una crítica a Engels porque hablaban del nacionalismo, el chauvinismo que se daba en México. Y lo criticaban como una manera. Entonces, había que producirse y ver en cada texto de Marx, por ejemplo, el caso de la Yugoslavia, el del Cáucaso, el caso de la Rusia zarista, el mismo caso de la Yugoslavia, de la guerra balcánica. Marx y ella habían explicado bastante la situación de los Balcanes, donde hablaban de la histórica república más fuerte que era Yugoslavia, con su capital de Belgrado. Y Marx decía, en esos textos decían que Belgrado o Yugoslavia se podía convertir en una nación sin historia. Por eso dicen, bueno, ¿fue Marx profeta o no? Desde el punto de vista teológico revolucionario, no. Marx hizo esto porque Marx estaba estudiando las realidades de todo el mundo. La estaba estudiando. Y se dio esa situación que hoy Yugoslavia, una nación prácticamente que la quieren borrar de la historia. ¿Desde dónde? Desde la principal columna de Occidente. Entonces, por eso se habla de que Marx, de todas esas repúblicas que las quieren desaparecer y prácticamente están desapareciendo, por eso ahí viene de una interpretación de Marx de lo que se llama un marxismo occidental, un marxismo oriental. Mentira, ni hay marxismo occidental, ni hay marxismo oriental. Luego una serie de teorías que vienen hablando de las famosas crisis del marxismo para justificar. Ahora, yéndonos un poco atrás en el aspecto pedagógico, eso es fácil conseguirlo hoy. Marx hablaba bien claro en relación a lo que está ocurriendo en América Latina. Hay un punto que individualmente quizás no lo quieran tratar mucha gente. Y es que Marx, por ejemplo, critica a Bolívar y Ponte. Entonces, ¿por qué tenemos los marxistas hoy en día que respetamos la revolución bolivariana venezolana esconder eso? Porque esos textos están ahí, y hay que evitar que los antimarxistas y los contrarrevolucionarios
tomen ese texto de manera oportunista para deformar lo que Marx quería decir. Porque Marx tiene textos sobre América Latina, pero también Marx tiene deformadores que fueron marxistas en América Latina, como Juan María Busto, argentino, José Aricó, y una serie de elementos que tuvieron en el marxismo reaccionario, como Néstor Laclau, Chantal Mouffe, que hablan del post-marxismo. Pero vámonos un poco más atrás. En la propia República de Marx, Alemania, surge una izquierda, un marxismo crítico, que cada vez que yo veo una serie de compañeros alabando el marxismo crítico de Frankfurt, Alemania, cuando en realidad esos son herederos de los grandes deformadores del marxismo revolucionario, porque no hay marxismo revolucionario ni marxismo reaccionario ni occidental, voy y repito, hay un marxismo científico. Cuando digo de la escuela de Frankfurt, todos estos elementos que deformaron el marxismo vienen como herencia de Karl Kautsky. Y dirán, bueno, es que estás tú primitivo. No, vienen como herencia de Edward Bernstein a nivel europeo, unos teóricos marxistas amplios de la pequeña y casi de la burguesía que fueron enfrentados por mujeres, no con el concepto atrasado de género, no, mujeres marxistas revolucionarias como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, con muchísimas diferencias, que no eran alemanas, eran polacas y adoptaron el marxismo para enfrentar a las desviaciones que se daban dentro. Y cuando digo esto, los revolucionarios dominicanos marxistas tenemos que adquirir otra vez la cultura de los debates, sin ofensa, porque cuando un marxista revolucionario dominicano o de cualquier latitud te viene con cliché e insultos, no, esa discusión hay que dejarla ahí, porque lo que se está mostrando es una ignorancia o está enriqueciéndose de manera negativa la educación de oído. Oí tal cosa que dijo fulano, que dijo Marx, y cuando usted va al texto se da cuenta que hay una mala interpretación y una mala práctica. Voy a concluir con esto. Marx es fácil de estudiar, porque Marx, si usted estudia Marx y cada frase no es una cuestión dogmática y cada cosa usted la ubica en la sociedad en la que usted está, usted va a ver que Marx tenía razón. Hay mucha gente que dice, bueno, Marx se equivocó porque dijo que el socialismo iba a triunfar en los países altamente desarrollados y no en los países. Mentira. Marx no habló en los países suramericanos o subdesarrollados porque no hablaba de su desarrollo. El marxismo, sus teorías y el desarrollo posterior trabaja y se desarrolla a partir de la capacidad de aplicación del partido o de los revolucionarios que puedan aplicar el socialismo científico en cada tipo de nación. Ahí está. Por ejemplo, muchos dicen que el marxismo es una simple interpretación. Desconocen que Marx establece el método del materialismo histórico y dialéctico y dice que el hombre, esa frase tan repetida, solamente los filósofos interpretan y lo que se trata de transformar. ¿Usted sabe qué hay que contestar ahí? Que por eso yo estudio a un filósofo alemán para contrarrestar y combatirlo, llamado Friedrich Nietzsche, muy moderno, muy adoptado, que Nietzsche dice que todo es una interpretación. Mentira de Nietzsche. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta de que Nietzsche era un antimarxista y estaba desarrollándose y estaba contradiciendo a Marx y a esa chuma socialista, como él decía, porque estudiaba a Marx, pero nunca mencionó a Marx, sino a los hermanos Bruno Bauer y compañía? O sea, que a Marx hay que estudiarlo a partir de la realidad y sin temor. No importa que el Capital sea voluminoso, hay metodología. Usted no tiene que engullirse de la página primero
hasta la 2000 o 3000 que tiene el capital o algo así por el estilo, sino saberlo estudiar desde el punto de vista marxista. Bueno, Perdón. sí. Julio y Manuel, ¿tienen alguna pregunta? No, que participen, no solamente preguntas, Sí, que, yo le dije que si que tenían expongan. sí, si tenían una observación. Los compañeros, yo sé, lo he Manuel. escuchado. Sí. Los que están callados quizás saben más de marxismo. Yo le dije a los dos que hablaran, que Exacto. pusieran o que preguntaran. Yo voy a hacer una pequeña reflexión. Ok. Pienso que de las exposiciones que han hecho estos dos filósofos de mucha profundidad, uno introducirse en ellos y emitir opinión, tiene riesgo digamos, de quedar un poquito corto, porque, bueno, para decir de lo que ha hecho Héctor, que ha hecho muchas citas, ha hecho una exposición citando a todos estos filósofos y economistas que han acotado a lo que era la formulación de teorías. Y en esa dirección también Juan va en esa misma dirección. Sin embargo, yo pienso que la misma base fundamental de lo que incluso ellos han señalado, por ejemplo, cuando uno va a referirse a la parte concreta de sociedades concretas, por ejemplo, cuando Marx se refería a lo que él llamaba el análisis concreto de lo que es la realidad concreta. Eso parte del hecho mismo de uno poder tener la posibilidad de estudiar lo que son las peculiaridades que tienen las sociedades, porque las sociedades no se desarrollan de manera igual en cada uno de los países del mundo. Aun cuando los elementos económicos que predomine, podría llamarse que predomina lo que podría decirse desde el punto de vista político, el capitalismo, pero eso no implica de que necesariamente el capitalismo tenga los mismos rasgos en cada uno de los países. Es decir, hay países en los que todavía se manifiestan elementos de sociedades anteriores, como podría incluso uno identificarlo como elementos de sociedades como del feudalismo, hasta incluso de relaciones propiamente hasta de la sociedad primitiva, como la denominaban, que era lo que el propio Marx y Engels llamaban el comunismo primitivo. Sin embargo, partiendo de esa premisa es que uno tiene que estudiar desde el punto de vista marxista para uno poder ver cuál es el análisis concreto de lo que es la realidad concreta que tiene cada una de las sociedades. Y por eso, en función de eso, desde el punto de vista táctico, los marxistas entonces pueden definir desde el punto de vista táctico lo que podría ser la naturaleza de lo que sería la revolución. Por eso se cae en el error de ver la sociedad en términos general y no ver la peculiaridad, porque cuando uno no ve la peculiaridad, tiende entonces a no definir una política que pueda incluso neutralizar o ganarse aliados que pueden ser fundamentales para lo que son los objetivos estratégicos de quienes somos los revolucionarios. Entonces, por eso, en sociedades, por ejemplo, como la que podría decirse República Dominicana, cuando el PCT hace un análisis de lo que es la realidad concreta de República Dominicana y concluye de que no es posible, desde el punto de vista de lo que es la realidad de República Dominicana, plantear lo que es el socialismo inmediato, lo que es la revolución de carácter socialista, o lo que es la revolución de tipo así como teniendo como soporte fundamental lo que es la clase llamada a encarnar el cambio violento que implicaría cambiar la sociedad, es decir, en este caso del proletariado. En República Dominicana, por los elementos que ahorita yo señalaba, no tiene una clase obrera desde el punto de vista como podría uno definirlo y como pudiese uno comparar con países que han desarrollado procesos en la que la clase obrera ha jugado su papel como tal,
porque el desarrollo que tenía la clase obrera en esos países permitía esa posibilidad. En República Dominicana, posiblemente, desde el punto de vista de lo que es el análisis, para uno plantear en términos propiamente políticos, desde el punto de vista de una concesión revolucionaria y una concesión marxista, para uno plantear una tesis, tiene necesariamente que estudiar lo que son los elementos fundamentales que le sirven de soporte y que son los rasgos que identifica el tipo de sociedad que tenemos nosotros. Para partir de ahí entonces uno debe establecer cuál es el rasgo fundamental y cuál es el núcleo social que está llamado entonces a encabezar lo que sería ese proceso revolucionario. Es decir, cuál es el núcleo social, la clase social, que en medio de lo que es el estudio de la realidad concreta puede uno definir que sería lo que se constituirían en el ente de vanguardia, es decir, en el factor de vanguardia, que es decir, en la clase de vanguardia. Por eso en muchos países alrededor de nosotros se han producido revoluciones que no necesariamente tienen que ser de tipo socialista. ¿Por qué? Porque la condición específica de esa sociedad no posibilitaba de que esa revolución se produjera de carácter socialista. Y aquí podríamos mencionar muchísimas, por ejemplo, el caso de Nicaragua, la revolución sandinista cuando tuvo en su etapa, ¿no? La misma revolución cubana. La naturaleza de la revolución cubana indica que la propia condición en la que estaba Cuba no permitía que la revolución se produjera de carácter propiamente socialista, por los rasgos que identificaban a la sociedad. Y entonces en República Dominicana, partiendo de ese análisis, no puede uno plantear así de golpe y porrazo, como si fuera un asunto de tipo matemático, que la revolución tiene necesariamente que producirse de carácter de tipo socialista, porque hay que tomar en cuenta lo que son los elementos propios de la sociedad, es decir, los elementos que tienen que ver con la naturaleza propia de la sociedad y los elementos que tienen que ver con los elementos sociales que pueden ser importantes en la participación de ese proceso. Por eso incluso si tomar como referente, pero sin olvidar eso, cuando se produjo la revolución bolchevique, que Lenin a la cabeza del partido bolchevique lograr, digamos, triunfar la revolución ya propiamente de octubre, luego tuvo necesariamente que producir una especie de repliegue cuando planteó la posibilidad de lo que es la nueva política económica que permitía que no se planteara en lo inmediato lo que era el ejercicio de la dictadura revolucionaria del proletariado, porque las condiciones económicas o el tipo de sociedad que primaba en Rusia no permitía que en ese momento se planteara lo que era el problema de la posibilidad del establecimiento de la dictadura revolucionaria del proletariado, es decir, de lo que es el socialismo. Por eso se produjo una especie como de repliegue táctico que tuvo que ver con la posibilidad de tomar una política dirigida a desarrollar algunos elementos de tipo capitalista que posibilitara que a un momento determinado, cuando ya esas condiciones maduraran y que posibilitara entonces que se produjera, que se pudiera producir o dar un salto hacia más, a un poco más radical, fue entonces que se planteó la posibilidad cuando ya a la cabeza de Stalin producir la posibilidad de proclamar lo que era el carácter de clase, el carácter socialista de lo que era la revolución bolchevique. Entonces, a veces uno no puede venir con recetas así de manera mecánica sin tomar en cuenta lo que es la composición de la sociedad. Si uno hace ese tipo de análisis, se choca con la realidad. Y eso ha sido el proceso, eso ha sido la historia del movimiento revolucionario de República Dominicana. El movimiento revolucionario de República Dominicana ha alcanzado pocos logros, porque no han estado eligiéndose en función de lo que era el estudio de lo que es la realidad concreta. Por eso, sin querer nosotros ver ahora con los ojos de hoy lo que fueron los procesos
en lo que tuvieron participación los revolucionarios anterior, como me refiero, por ejemplo, de ver nosotros con los ojos de hoy lo que fue la guerrilla de Manolo y verlo desde el punto de vista, a lo mejor, criticar lo que fue ese proceso, sin tomar en cuenta lo que era el momento específico en el que esos revolucionarios tomaron la decisión de irse a la escarpada montaña, como decía Manolo, como elemento para restablecer lo que era el gobierno que se había destituido, encabezado por Juan Bosch. O podríamos decir, concretamente, para decirlo de esa manera, a lo mejor anterior a ese proceso, lo que fue el desembarco de Marmón Estéreo Hondo, nosotros ver con los ojos de hoy ese proceso, sin tomar en cuenta lo que fueron los elementos que llevó a esos compañeros, a esos revolucionarios de ese entonces, a tomar la decisión digamos, de intentar derrotar a la dictadura de Trujillo mediante lo que fue el desembarco de los movimientos guerrilleros en las diferentes montañas de la República Dominicana. Lo mismo que podríamos decir de Camayo, nosotros ver con los ojos de hoy lo que fue el intento, ¿no?, de Camayo de intentar desarrollar un proceso que diera traste con lo que sería la posibilidad de derrotar la dictadura balaguerista. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que ver que la izquierda en República Dominicana no ha un espacio que pueda decirse que ha tenido logros en términos concretos, es decir, en términos tangibles, en términos de que uno pueda verlo. Al margen de lo que es el espacio de tipo democrático, que no es la persecución, el encarcelamiento, que hay un poco de tolerancia de tipo política, al margen de eso, no hay conquistas de tipo política en la que pudiese darse como señalamiento que eso fue parte del aporte que la izquierda en República Dominicana ha hecho. Por eso yo digo que en República Dominicana, para construir la izquierda, ahora tiene que ser sobre la base de negar dialécticamente todo lo que ha sido el proceso anterior. Y este grupo que nosotros lo identificamos como los principales dirigentes de izquierda, no puede ser lo que puede construir un nuevo proceso, porque la mayor parte de los compañeros que se identifican y que son parte de esa dirección de la izquierda, yo identifico como unos compañeros que han fracasado, casi la mayor parte de ellos. La mayor parte de ellos son compañeros que lo identifico como gente que constituye lo que ha sido el fracaso del proceso político revolucionario y sobre todo de nuestra participación como organización y como grupo de izquierda. Por ejemplo, sin querer nosotros caer en cuestiones a veces un poco sectarias o vanguardistas, una gran parte de lo que hablamos de la posibilidad de unificarnos, de juntarnos, de que nos unifiquemos todos, es el resultado de emprendimientos que se producen de manera simultánea, de manera constante y de manera siempre. Entonces, hay una fuerza política que tiene ya 40 años de haberse fundado, y desde que nosotros nos fundamos, decíamos siempre desde el principio, y eso fue parte de la razón por la que no hemos mantenido sin que se nos haya producido ningún tipo de división o rompimiento, que para nosotros el partido es monolítico como la bandera que nos sirve de guía. En nosotros no puede existir grupos, fracciones o corrientes, porque la corriente del marxismo-leninismo no es una corriente, no es grupo, no es tendencia, es una teoría, es una teoría, ¿no? Y en función de eso nosotros no podemos que una teoría se denominara tal cosa, ¿no? Aquí tenemos que basarnos todos en lo que es la concepción marxista que nos norma a nosotros, cada uno de nosotros. Y en función de eso, entonces, trabajamos por lo que es desarrollar nuestras propias estructuras, desarrollar nuestros propios instrumentos y elegirnos como el mismo Héctor establecía, no practicar lo que es esa formación de oído o esa formación sino que
cada uno de nosotros debe digerir, debe interpretar, debe asumir como parte interior propia de él la concepción marxista-leninista, porque eso no es un dogma, eso no es una receta así matemática, eso es un guía para la dirección práctica, y es un guía, como lo planteaba Héctor, para lo que es el estudio desde el punto de vista dialéctico e histórico. Y entonces, aplicándolo exactamente como dije al principio, a lo que es la realidad concreta, porque no podemos intentar decopiar cosas o fórmulas que han usado algunos revolucionarios en otros países, que muchas veces posiblemente en República Dominicana no es posible aplicarla, porque son realidades totalmente diferentes. Y como decíamos, hoy en día, los que somos revolucionarios no podemos ser gente de oído. Para nosotros poder persuadir y ganarnos para la causa que nosotros enarbolamos, tenemos que vender la viabilidad de lo que es el tipo de sociedad que nosotros aspiramos. Y esa viabilidad de tipo de sociedad que nosotros aspiramos, para poder convencer a la gente, nosotros tenemos que tener la posibilidad de manejarlo, o sea, de digerirlo y poder persuadirlo en base a cuestiones de criterio a la fuerza, sino de persuasión. Cuando hablamos de persuasión es de convencimiento, de convencerlo de que la posibilidad de nosotros construir una nueva sociedad debe ser sobre la base de persuadir a la gente de lo que es la viabilidad del socialismo como ente superior de lo que es el capitalismo. Y solo la gente convencida tenemos la posibilidad de convencer a quienes no están convencidos. Y por eso yo creo la necesidad de eso, de aprendernos no la cosa de memoria, sino con la capacidad de poder persuadir a la gente para que pueda asumir el proyecto sedentario por el cual nosotros lo propugnamos. Era mi opinión simple y sencilla. Gracias por... Sí. Manuel, por ahora le toca a usted porque ya estamos terminando, nos quedan 15 minutos. Manuel. Sí, gracias. Yo, la cuestiones de las peleas internas y sectarias con lo del marxismo siempre es una constante, ¿no? Y yo creo que hay que ver quizá más allá de eso las cuestiones de los individuos o personas con sus propios intereses y que responden a los intereses del enemigo, ¿no? Del imperio o del 1% que gobierna el país. Entonces es fácil comprar, como estábamos hablando al inicio, sobre la labor de las ONGs o muchas ONGs en el llamado sur global, ¿no? Comprar conciencia, comprar personas que se dicen de izquierda para así, o sea, más fácil disipar las fuerzas de las clases trabajadoras o del pueblo en general en todo el mundo. Entonces, con eso a mí me parece que quizá ni siquiera necesariamente el problema más grande es lo poco que se lee a Marx, porque sí se lee muy poco, pero decía hace un momento sobre la cuestión de la concepción del capital y cómo es visto el capital, ¿no? Una obra muy extensa. Lo que pasa es que es una obra muy extensa que le llevó décadas a escribir a Marx y décadas de estudio también, porque no había estudiado economía en la universidad. Sin embargo, todos los conceptos que desarrolla en los 3 volúmenes del Capital son conceptos para especialistas, para economistas. Una persona yo lo que creo yo es que una persona, por ejemplo, con leer el Manifiesto Comunista, entiende la principal aportación de Marx a la idea de la justicia social y eso, que es a la justicia social, a la cooperación entre los hombres y al socialismo o al comunismo,
a la solidaridad que nos caracteriza como seres humanos. O sea, ideas de ese tipo han existido por milenios ya, desde la misma, seguramente desde la incepción de la propiedad privada, con el descubrimiento de la agricultura, y cuando nos asentamos o empezamos a asentarnos y dejamos de ser nómadas, y cuando se inicia la idea de la propiedad privada, ¿no? Porque antes de eso éramos bandas de 100, 120, 150 personas como máximo, que nos movíamos de un sitio a otro, ¿no? Y cazábamos o colectábamos lo que existía. Con la invención del sedentarismo, cuando nos quedamos en un solo sitio y empezamos a cultivar, o sea, con la cuestión de la agricultura, pues entonces había, al asentarnos, todos querían, por ejemplo, la mejor tierra, la más cercana al río, para mejor irrigación, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, luego, bueno, desarrolló la concepción esta de la propiedad privada. Desde siempre, desde ese entonces, desde la incepción de la misma propiedad privada, ha existido en el hombre la añoranza del periodo en que todos éramos hombres libres y todos participábamos en las decisiones que afectaban la vida de todos diariamente. Entonces esa búsqueda siempre ha estado ahí. Lo único que hizo Marx fue sintetizarlo y explicar científicamente el periodo histórico de desarrollo de producción económica que le tocó vivir, que era el capitalismo. Y de hecho, cuando la industrialización en Inglaterra, que la veía día a día porque vivía en Londres en los últimos, no sé, 30, 40 años de su vida, y además con Engels, ¿no? Que Engels era su padre, su familia, de hecho, eran dueños mayoritarios de una fábrica de tejidos en Manchester, Inglaterra. Entonces, el conocimiento de él, uno de sus primeros libros, de Engels solo, es uno sobre el estado actual de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Por sus propias experiencias, lo que había visto en Manchester. Entonces, la colaboración, por ejemplo, con Engels y sus estudios, que eran de primera mano para Marx, y su propio genio le permitió escribir este libro, que es al mismo tiempo una acusación y es un desmenuzamiento al detalle de exactamente cómo funciona el capitalismo, el hecho de que apropiarse del trabajo de otro ser humano, hacer trabajar a un ser humano y pagarle una cantidad muchísima menor al valor que ese ser humano produce, es lo que lleva a esta acumulación exorbitante y exponencial, ¿no? Que crea pues el mismo ciclo de pobreza, el ciclo de riqueza, porque no hay, prácticamente es inexistente el tal movimiento de una clase social a otra por el esfuerzo propio, individual o sin descanso, que es una de las ideas que te meten, ¿no? Que si trabajas, vas a ser rico, vas a hacer esto, para desviar la atención del hecho de que es el 1% de la población, en realidad, la gente que decide lo que se hace en el mundo. Y gente que tiene dinero, en los miles de millones de dólares, por supuesto, y que incluso son los dueños de los gobiernos en sí, ¿no? Entonces lo que yo diría es que esto, las personas en general, la persona que trabaja, el hombre de a pie, como se dice, lo entiende y lo intuye a un nivel muy básico. O sea que no ni siquiera tiene que ser que esta persona acceda al capital para la posibilidad de una revolución o de un mejoramiento en las vidas nuestras a través del trabajo político, del activismo político. Esa no debería ser, creo yo, por eso mismo la principal preocupación. Por supuesto, si alguien estudia o si alguien quiere liderar la lucha y se dice marxista-leninista, tiene que haber leído los clásicos, debería haber leído los clásicos del marxismo-leninismo y saberlos interpretar además, y saber y entender con las cuestiones de los anacronismos posibles, porque Marx estaba escribiendo hacia el final del siglo XIX, en un país, el país más industrializado y más desarrollado en ese sentido, donde mismo había iniciado la revolución industrial. Entonces Marx tenía
esas que todos tenemos, ¿no? Cómo nos condiciona la realidad que vivimos y dónde estamos y la información que recibimos, ¿no? Entonces, pues no podía estar hablando del sur global, claro, Marx, ¿no? En general, tenía la conciencia del imperialismo del norte, el imperialismo occidental, ¿no? De los Estados Unidos, y entendía que eso era un motor precisamente del desarrollo de estas economías, el despojo de África, Asia y América Latina, y todo, pero no, en realidad, claro, no hablaba de la posibilidad de que se iniciase, se desarrollase una revolución proletaria en esos países porque no tenían proletariado desarrollado, ¿no? A diferencia de Europa del Oeste, donde siempre le tocó vivir. Entonces yo, no sé, lo que me parece a mí es, al fin, que eso es solamente que con el ciudadano de a pie no tiene que haber leído El Capital para ser una buena persona, una persona valiosa y válida para la lucha. Y el que quiera ser dirigente, pues sí, tiene que tener las cosas claras y hacer ese esfuerzo. Y entender que al final lo que como dijo el Che, ¿no? A temor de parecer ridículo, me parece que es la cita, a temor de parecer ridículo, dijo él, hay que entender que el sentimiento que mueve a un revolucionario es el amor, y es el amor por el resto de la humanidad y el deseo de que todos podamos participar en igualdad de condiciones del producto del sitio donde uno vive, de lo que produce el país, la idea de compartir las bondades de la naturaleza, los recursos naturales, etc. La idea de solidaridad, de cooperación, que son muy humanas y son instintivas de nosotros, y es la razón por la cual la especie se ha desarrollado a este punto, porque la cooperación es innata en los seres humanos, porque sabemos, somos animales sociales y solamente unidos podemos hacer las cosas, podemos sobrevivir todos como especie, ¿no? Eso, lo dejaría en eso, y gracias por la información proveída por los compañeros. Uh-huh. Bueno, miren, Cabrera entró ahora. Cabrera, estamos terminando. Yo le voy a dar 2 minutos a cada uno de ustedes, compañeros, para que hagan, porque ya son las 8:52 y a las 9 terminamos. Vamos a darle 3 minutos a Juan y 3 minutos a Héctor para que hagan una especie, ¿verdad?, de recoger un poco y sintetizar en algunas líneas generales para dejarla como una especie de conclusión. Es difícil porque hay muchas cosas que se ha dicho, pero por lo menos los lineamientos más sobresalientes que nos pueda permitir crear una idea distinta después de hacer este homenaje a Carlos Marx, porque estamos haciendo un homenaje a Carlos Marx, estamos conmemorando su muerte, estamos recordándolo y estamos recordando también ese legado tan importante que le dejó a la humanidad. No sé quién de los dos quiere comenzar, si Juan o Héctor. Pero ustedes mismos cójanse el tiempo ahí. 3 minutos cada uno. Juan, arranca tú. Ok. En primer lugar, pienso que si asumimos lo que planteamos desde un principio, tendríamos que ver que la izquierda dominicana no ha tenido el momento ni el espacio ni la sinceridad para la autocrítica de los errores que hemos ido cometiendo constantemente. Esto en el aspecto del seguidismo. Nosotros estamos convocados para hablar de Marx, pero hemos estado hablando de los marxismos. Y cada grupo de izquierda ha tenido una actitud
de seguir o la Revolución Cubana o la Revolución Rusa, especialmente octubre 17, la Revolución de Mao, China, y así sucesivamente, mientras se olvidó el estudio, como los que hemos hablado, hemos insistido en esa parte del estudio de la realidad histórica dominicana. Ve, yo he preguntado por escrito a qué se debe que desde 1865 a 1965, 100 años después, la izquierda dominicana no haya podido tener, o la mayor parte de los grupos de izquierda no haya podido tener una explicación por qué no se produce o no se produjo un movimiento político sin dejarse de luchar, por qué no se ha producido desde la Guerra de la Restauración a la Guerra de Abril de 65, un movimiento político que transformara mínimamente o radicalmente la sociedad dominicana. De 1965 a 1984 se produce el 2 de abril, y ahí la gran mayoría de los grupos de izquierda tampoco han tenido la actitud de la autocrítica de explicar en un momento espontáneo que la población estuvo en la calle, dónde estaba la izquierda. Y así entonces hay un sinnúmero de hechos históricos que tenemos que darle el frente. Y en segundo lugar, la parte teórica, la formación que un sinnúmero de hombres y mujeres con compromiso partidario y no compromiso partidario hemos estado levantando la necesidad de la formación política de la militancia, para no hablar de los que están colateralmente ligados a la izquierda. Y por último, que es parte de mi crítica, ¿por qué la izquierda ha estado esperando que sea el movimiento social y popular quien produzca movimientos políticos de trascendencia, cuando la izquierda entonces no ha podido ponerse al nivel, interpretar la realidad para aplicar y para dar explicación a la realidad concreta dominicana? Miolán, sus 3 minutos, que Juan cogió más de 3. Mira, convocamos para hablar de Marx. Sí. Indiscutiblemente, yo tengo una serie de apuntes que voy a proponerte que haga otro foro o otro coloquio sobre el asunto de la unidad, la táctica, la estrategia que hace la revolución. Una serie de puntos que el compañero Julio expresó y lo que Juan ahora expresando. Fíjate, yo no sé, el compañero Manuel tiene una interpretación del marxismo, y esto no es un ataque al compañero, una interpretación del marxismo occidentalista, una interpretación cuando habla de que era anacronismo. No, mira, eso hay que tener mucho cuidado. El compañero es una interpretación de lo que hace Néstor Cohan en relación a Marx, a nuestros Marx, como él habla, y no es así, es también una interpretación economicista, lo dejo ahí, de Marx y el Capital, y está hablando de ella y la situación de la clase obrera en Inglaterra, donde se estaba discutiendo el asunto del trabajo infantil. El Capital, se ha dicho muchas veces, muchos teóricos, y lo que uno ha leído no es sencillamente una obra de carácter económico. No, eso es el primer lugar. Yo le voy a decir a Juan, ya que estamos hablando de la izquierda. Mira, hay una crítica antidialéctica a la izquierda.
¿Y por qué una crítica dialéctica a la izquierda? Con todas nuestras diferencias. Esa izquierda que señalaba el compañero Julio, desde la gente que planteaba el asunto de subir a las montañas, en el cual también el MPD hizo un ensayo en 1963, septiembre-octubre, no una guerrilla, un ensayo bolchevico. Y esa autocrítica que el MPD se hace luego del rompimiento con el grupo de FAFA, sí, se señala de manera, yo no entiendo, y esto lo voy a decir bien claro, el MPD es el ave fénix de la Revolución Dominicana. Pero ¿por qué el MPD es el ave fénix de la República Dominicana? ¿Y por qué el MPD ha estado en el fuego de desafiar a Trujillo, de desafiar a Batista, de planificar y estar con la revolución, con el proceso cubano, de oponerse a que se viniera en la escalada del 14 de junio de 1959 y decir lucha interna de Trujillo siempre? Ahora, yo le voy a contestar a Juan. ¿Dónde estaba la izquierda en 1984? Bueno, los compañeros del FI no creían ese proceso. Y esos valores estaban en la zona colonial. Ahora bien, y no es un problema de vanguardismo, el MPD estaba en la calle. Y estaba, y tú lo sabes, en tu pueblo, Luisa. Y estaba en todas las regiones. Y estaba en todo lo que es el viejo distrito nacional. En la calle, combatiendo junto a las masas. Esa crítica que se hace a la izquierda, de manera desproporcionada, de manera antidialéctica, no es una crítica marxista, ni es una crítica revolucionaria. No, vamos a plantear, vamos a hacerlo. El modelo lo hizo, y por eso yo digo, el MPD en 1965 en su primer congreso, donde habla de esa revolución, esta habladura, y participa en la práctica y en la teoría dentro del desarrollo del movimiento revolucionario dominicano e histórico. Y el modelo a través de lo que decía, no se equivocó cuando plantean todas esas tácticas, todas esas estrategias que el MPD planteaba. Entonces la izquierda, en ese caso, por ejemplo, el MPD tenía una política para contrarrestar la reforma agraria. No la reforma agraria simple, que Balaguer se había obligado en 1972 para oponerse a lo que el MPD hablaba de lo mejor al campo. Que es muy bueno, sí, es muy bueno criticar. Es muy bueno criticar. Vamos. Pero es muy bueno. No, espérate, voy a terminar. Sí. Porque se habla de mar, y llegamos y nos desviamos. Sí. A mí me toca, porque yo soy un militante histórico, modestia aparte. Vamos a hacer, vamos a hacer el coloquio sobre ese tema. Vamos a hacer el coloquio sobre el problema de la unidad de la izquierda. Sí, y sobre los errores de la izquierda. Lo vamos a hacer, porque ya el tema es... No los errores. No. Es una cuestión antidialéctica. Ok. Porque los errores de la izquierda también hay que verlo en conjunto. Los errores de la izquierda hay que verlo, que el cine de respiración que hay en la República Dominicana lo pagó la izquierda, fundamentalmente el MPD. Entonces hay que hablar claro, yo me he planteado táctica y estrategia, y no es que estoy sensible, por eso hablaba, vamos a hablar de Marx, adaptarlo a la realidad, vamos a hablar de Marx, pero ese asunto, esa pregunta, esos cuestionamientos, porque la gente se desvió, esa actitud economicista, hablando de canarronismo, esa actitud que dónde estaba la izquierda. Sí. Hay gente que ha dicho que la izquierda surge en el 60 con el 14 de junio. Mentira. ¿Y el PSP qué era? Y la Juventud Democrática. Sí, y lo que formaron el MPD. Y la idea, entonces, la idea es también, yo lo fui dejando, pero la idea era no enfocarnos en el problema dominicano, sino hablar del problema de Carlos Marx en sentido general y la utilización del método marxista para organizar, para concientizar. Manuel dijo, por ejemplo, que no necesariamente el militante, discúlpame que te corté, Héctor, que el militante de a pie, el militante sencillo del pueblo, no necesariamente tiene que leerse el libro Carlos Marx. Esa es una cosa que él decía, y que sí el dirigente debía leerlo. Entonces, yo pienso ahí que
Manuel, que hay una contradicción y ya terminamos el programa, pero hay una gran contradicción con eso, porque eso lo que hace muchas veces es que el militante de a pie, cuando llegue el reflector de la burguesía con sus canales de televisión, con sus herramientas de manipulación, el dirigente de a pie sea manipulable, porque no tiene los conocimientos esenciales para defenderse. Yo pienso eso, lo vamos a dejar ahí. Hay muchas cosas que hay que dejarla ahí. Yo pienso que podemos el lunes regresar. Vamos a ver si podemos el lunes regresar, dependiendo de la condición que cada quien tenga, y retomar el cuestionamiento de Héctor, retomar el cuestionamiento de Juan y de cada uno de ustedes para seguir abordando más ampliamente, de manera científica, sin molestarnos, sin alterarnos, porque la idea es qué podemos sacar del coloquio, qué podemos sacar de este programa de radio, porque es un programa de radio que no está escuchando la gente allá afuera y que no es lo mismo que estemos en una reunión como siempre hacemos. Entonces yo le doy las gracias a ustedes por prestar su tiempo y estar aquí hablando de un tema tan importante, aunque nos salimos un poco. Yo quizás debí llamar la atención como moderadora para que retomáramos el tema de Carlos Marx, pero lo dejé a propósito también, porque a veces uno quiere ver hasta dónde nos podemos manejar y hasta dónde llegamos nosotros como intelectuales, como personas que estamos enfrentando o estamos exponiendo el conocimiento. Pero realmente aquí lo importante fue de hablar de ese legado de Carlos Marx, y que nosotros no hablamos, por ejemplo, de un Carlos Marx que no tenía ni para comer y que en su interés de desarrollar una teoría política, una ideología, una ciencia, un método científico, no podía ni siquiera mantener a su familia, y durante ese proceso prácticamente también endorsa a su familia el proceso, porque muere su familia de hambre. Y él mismo probablemente haya muerto de hambre, aunque no se habla así, pero es probable por la condición en que él vivía, dedicado a estudiar, a prepararse, a crear una idea que le sirviera a la humanidad, y que realmente la creó. Ahora, que el 1% se lo lee y lo adapta a sus condiciones y nos lo aplica a nosotros al revés, también es verdad. Yo digo eso. A lo mejor estoy equivocada, pero le doy las gracias nuevamente, porque no quiero crear en otra contradicción, porque yo sé que ustedes tienen la idea de comentar, y lo vamos a dejar para el lunes. ¿Cree que el lunes podemos juntarnos de nuevo? ¿Nos podemos juntar, Héctor? El lunes a la misma hora. Yo estoy de acuerdo, pero con temas específicos. Con el tema específico. Si quieren, vamos a hablar de la táctica, la estrategia, de lo que puede ser del carácter de la Revolución Dominicana. Okay. Y cuando digo de anacronismo, cuando digo de cronismo, no es un problema de ofensa. Okay. Lo principal del marxismo es la dialéctica, y la dialéctica marxista, contraria a la dialéctica que establecía el maestro de Marx, Hegel, es la unidad de lucha y de contrarios. O sea, la contradicción es saludable. Yo puedo ser crítico y autocrítico, pero que yo estoy viendo que las desviaciones de la discusión que se están dando se están haciendo de una manera tan romántica, sí, y de una manera repetitiva. Y yo soy un militante del movimiento popular dominicano que no voy a aceptar eso. Ahí se habló de 2 secciones del MPD, muy cómodo. Entonces yo digo, bueno, nosotros respetamos, nosotros no tenemos que ver nada con el sector que estaba con el nombre de... Y vamos a discutir eso porque no nos interesa. Nos interesa discutir el asunto de la unidad, el asunto de Marx. Nosotros publicamos el domingo sobre Marx, los 138. Sí. Estamos en discusión y podemos discutir, analizar sobre Marx, y volvimos a hablar del Moreno. O sea, yo digo esto, por ejemplo, podemos discutir, o sea, analizar o hablar o algo así por el estilo, una serie de cosas que de manera muy respetuosa planteó el compañero Julio Isla del PST, sí, con lo cual no estoy de acuerdo en unas y otras cosas. Pero ese es el criterio del PST o el criterio del compañero Julio. Por ejemplo, un gran marxista dominicano, que solamente lo menciona el PST y nosotros, Darío Negro España. Sí. Un gran marxista dominicano. No un marxista teórico, un marxista que le dijo al enemigo de clase directo, no, no y no.
Entonces yo lo que digo es que entonces, vamos de nosotros a acuerdo para el organizar lunes esto. a la misma hora. Yo estoy de acuerdo. Juan, pero el tema sería sobre la estrategia y el carácter de la revolución, sería el tema. Pero haríamos no solamente enfocado en República Dominicana, porque me gustaría que se enfocara más, que nos saliéramos del ombligo, porque eso no ayuda. Si lo sacamos un poco hacia otro sector, nos ayuda. ¿Qué dice Manuel? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Julio? ¿Qué dice Cabrera? Que ya no vamos, rapidito. Juan. Traza alguna línea Ok. y la envía por la vía correspondiente. Ok. Y quiero hacerle solamente una aclaración al compañero Héctor. Yo cuando hablé de dos partes del MPD, me refiero al problema de la división y la unidad, no en términos de ofensa, de cuestionar a ninguno de los dos sectores. Okay. Manuel, ¿qué dice? Rapidito. ¿Sobre qué? ¿Sobre reunirnos? Volvemos el lunes nuevamente, pero comenzaríamos sobre la táctica y la estrategia desde el punto de vista marxista. Y podríamos enfocarlo en función de los países nuestros. No necesariamente tendría que ser República Dominicana, y no, por ejemplo, de Ecuador. En función de eso, ¿cuál ha sido la táctica y la estrategia que ustedes han ido evolucionando en la lucha, tomando en cuenta el punto de vista marxista? Sí, me parece bien, hablar siempre es bueno, claro, no hay ningún problema. Y de lo que sea también. Sí. José, ¿tú también estás de acuerdo? Julio, ¿tienen los micrófonos apagados los dos? Sí, sí, no hay problema. Táctica y estrategia. Táctica y estrategia, sí. Julio. Sí, por eso, como tú dices, que debe ser más amplio, no de República Dominicana, el movimiento de la izquierda y la táctica y estrategia. Puede ser hasta América Latina. Enfocado en el método marxista. Voy a hacer profeta como Mar. Nos vamos a desviar otra vez y vamos a ponerle miedo a lo que estamos realmente. Somos internacionalistas. Debemos discutir. Ahora, no sé de dónde es el compañero Manuel. No sé. Ecuador. Si es Ecuador. No importa, aunque ahí cabe. Ahí cabe el problema. Ecuador está viviendo una situación muy difícil. Claro. Ahora, muy difícil, podríamos hacer hasta un capítulo. Nosotros tenemos la posición clara sobre lo que está pasando en Ecuador, lo hemos manifestado públicamente. Ahora, vamos a hacer porque nos interesa el asunto de la unidad dominicana. No nos podemos perder. Eso puede ir ligado a lo que está pasando ahora mismo en Bolivia, lo cual nosotros saludamos lo que está pasando en Bolivia. Claro, claro. El caso de Ecuador. En Brasil, Lula. Lógico que está muy caliente. El caso de América Latina y está favoreciendo tácticamente, no estratégico, está favoreciendo el caso de América Latina. Ahora los dominicanos, la revolución dominicana, el proceso dominicano, porque nosotros criticamos muy cómodo a los compañeros de tal grupo, tal cosa, pero no. Hay que hacer la crítica y la autocrítica. Vamos a discutir qué está planteando en estos momentos, qué están haciendo. Por ejemplo, hay un círculo de izquierda, un blog de Fortuna y Modesto, que se está convirtiendo en un referente en estos momentos. Un compañero de manera democrática en cuanto a participación, que le envió mi saludo por aquí si lo ve, abierto, donde todas las ideas, ese compañero la publica y es saludable. No me interesa de dónde sé que es un revolucionario. Y ha abierto el círculo de izquierda donde habla Salazar, donde habla Perú, donde habla el PST como grupo, donde nosotros hemos dado participación a través del documento de compañeros rígidos, nosotros que enviamos la posición de la Organización Nacional Internacional y hemos tenido discusión, o sea, diálogos. Vamos a hacerlo de la República Dominicana en perspectiva a América Latina, pero no podemos dispersar.
Julio, ¿también está de acuerdo? Lo vamos a preparar vía WhatsApp y entonces vamos a afinarlo para entonces tener un concepto más, porque estábamos claros en el tema, pero que a veces la gente te sabe cada quien. Julio, ¿qué dijo? Parece que Julio no está. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en nuestro programa Información al Desnudo. Es un programa que pretende llevar a la comunidad las ideas y discutirla y crear una idea de información, de orientación en estos momentos que lo necesitamos tanto. Así que muchísimas gracias, cuídense mucho y será hasta el lunes, nos vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces terminamos aquí, señores. Estamos bastante tarde. El programa terminó. Vamos entonces a dejar el programa abierto para mañana, que mañana vamos a seguir con nuestra programación habitual de Información al Desnudo, y le vamos a decir también que nos estamos asociando con un grupo de los joyeros de Unidos, donde ellos están haciendo programa de música. Hoy a las 5 de la tarde abrieron su programa de música y nosotros estuvimos junto con ellos, parte del estreno de su programa nuevo. Este programa se llama, y va a ser un programa ya definitivamente de todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, y es sobre déjenme decirle que Diapino también mandó su reportaje, pero nosotros no lo pusimos. Mañana se lo ponemos los dos, pero el programa se llama Una voz al caer la tarde, de la joya musical.net. Estamos haciendo un enlace con ellos para ellos pasen otro programa y nosotros lo de ellos, y además para que ustedes también tengan la oportunidad de escuchar música. Estamos también haciendo un esfuerzo para cambiar nuestro equipo de computadora, que nos está trayendo algunos problemas, y por eso a veces no podemos trabajar muchas veces, porque si la computadora no funciona, ahí terminó todo, tenemos que parar todo. Estamos tratando de que con la ayuda de cada uno de los que puedan ayudarnos, que sea con 5 pesos, lo que sea, para nosotros comprar un equipo de computadora más fuerte, más potente, y tenerle una programación 24 horas en el internet. Así que ya lo saben, no se lo pierdan. Vamos a oír mucha música vieja, muy vieja, música donde se sentía de verdad el corazón que vibraba con esas palabras y esas canciones.